Hola, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo al último tutorial de este proyecto de cartonaje. Y le vamos a empezar terminando de decorar el piano. Yo lo he pintado en beige clarito. Sobre esta base va a ser donde vamos a colocar los papeles decorados y luego también entintaremos para envejecerla ligeramente. Recordar que teníamos las plantillas con las que hicimos las diferentes partes del piano y que ya os dije también que guardarais. Estas plantillas las vamos a utilizar para recortar los papeles. Y mirad, estas son las teclas que yo voy a utilizar de la otra colección que os enseñé, la que os dije que también podíais utilizar para hacer el proyecto completo. Pero vamos, que tampoco es necesario que la compréis porque en internet, en Pinterest por ejemplo, podéis encontrar un montón de plantillas de este estilo. Imprimís la que más os guste y ya estaría. Bueno, pues mirad, yo como ya la tenía, voy a cortar el trozo que necesito, que además es que lo que os dije es justo la medida de ancha. Es que no lo podía haber hecho más aposta. Para adentro voy a utilizar este otro papel y luego este otro irá en la parte de fuera. Y como este va a ser el que cubra todo el exterior del piano, lo que voy a hacer va a ser colocar todas las plantillas para utilizar un único papel. Más o menos nos va a quedar una cosita así y luego con el sobrante haremos las patas. Eso sí, la parte de abajo no la vamos a forrar. Bueno, mirad, yo ya he recortado las tiras de los laterales y ahora vamos con la parte de arriba. Como estas hay que marcarlas al lápiz, lo que voy a hacer va a ser darle la vuelta al papel y a la plantilla y marcarlas por detrás. Yo la parte interior de la tapa la he decorado con este otro lado del papel, entonces vamos a tener mucho cuidado porque depende de cómo queráis decorarlo, tendréis que poner la plantilla de un lado o del otro. Y para las piezas interiores vamos a utilizar también las mismas plantillas para recortar las piezas. Lo único que tendremos que ir probando porque habrá que dejarlas unos milímetros más pequeñas. Así que como siempre os aconsejo probar antes de pegar. Una vez que tengamos todas las piezas vamos a entintarlas. Y las piezas interiores yo no las voy a rasgar, solamente las voy a entintar con un marrón oscuro y ya está. Vamos a meternos un poquito hacia adentro y las pegamos. Aquí, para que sea más sencillo llegar a todos los rincones, voy a utilizar un pincel. Para forrar el interior vamos a necesitar un poquito de paciencia. No pasa nada si se os doblan los papeles. Una vez que tengamos todo el interior forrado, vamos a ir con el exterior. Este es el papel que habíamos recortado para aquí y lo que vamos a hacer va a ser marcar con las uñas las bisagras y vamos a recortarlo. Mirad, como le quiero dar ese aspecto así como viejo, lo voy a recortar con la mano y el resto del papel lo que voy a hacer va a ser rasgarlo. Vamos recortando hasta que nos guste cómo queda. Como queda tan finito puede ser que se os parta, pero que tampoco pasa nada. De hecho, a mí también se me ha roto. Bueno, pues vamos a rasgar. Yo utilizo esa piececita que se utiliza para esto, para rasgar el papel, pero que si no lo tenéis lo podéis hacer con el filo de las tijeras. Y cuando ya lo tengamos todo hecho, lo vamos a encintar y a pegar. Y nos va a quedar una cosa así. Yo por la parte de abajo veis que le he rasgado un poquito más. Ahora vamos con las piezas laterales, que como veis todavía no les he marcado la curva. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a ir rasgando. Y en este caso por algunos lados también voy a ir rompiendo. Y le vais a tener que echar un poquito de imaginación porque por lo que veo me he salido todo el rato de plano. Bueno, mirad, ahí por ejemplo he hecho un roto y lo que he hecho ha sido darle bien de tinta, ¿vale? Lo he entintado bastante para marcar y he doblado hacia adentro, como si se hubiera despegado. Aquí a la parte de arriba le voy a hacer otro roto. Lo mismo, lo rompemos, rasgamos un poquito y doblamos las esquinas hacia adentro. Entintamos y pegamos. Vamos a repasar bien la curva, ¿vale? Sobre todo por la zona de la curva que se nos quede bien pegado. Una vez que tenemos este lado hecho, vamos a hacer el otro lado y haremos exactamente lo mismo. Rasgamos y mirad, aquí le he hecho otro roto que aquí no me he salido de plano.
Hago el roto, le paso un poquito la piececita esta para desgastarlo. También lo podéis hacer a mano, que tampoco pasa nada. Y cuando ya lo tengamos, entintamos y pegamos. Ya tenemos esta pieza lista. Ahora viene lo que es un poquito más complicado. Bueno, más complicado de explicar, no de hacer. Y es que nos falta una parte por recortar. Y es el filo que se ve entre las dos piezas de cartón de la parte de arriba. Bueno, mirad, vamos a coger la plantilla hueca, esta que tenemos, y vamos a marcar el trocito que tenemos que cortar, porque esta es la plantilla de la base. Ahora ponemos encima la plantilla de la tapa, o como en este caso yo he utilizado el recorte que habíamos hecho para decorar la parte trasera, y ese trocito de abajo es el que tenemos que cortar. Con esta plantilla vamos a sacar las piezas que nos faltan. Entonces vamos a coger los sobrantes que nos quedaron de papel y como no nos va a coger entero, vamos a hacerlo por partes. Vamos a intentar buscar una posición en la que consigamos sacar la pieza más grande. Más o menos esta. Y ahora vamos a marcar el interior y el exterior. En mi caso, como el sobrante tiene esas dos líneas rectas, solo voy a marcar el interior. Y luego el interior y el exterior de la zona curva. Hasta aquí todo bien. Recortamos la pieza y mire aquí por dónde me ha salido el problema. Y es que mi plantilla no coincide perfectamente con lo que he cortado al final, porque hay veces que yo hago una plantilla y cuando la estoy cortando la retoco un poco. Y luego pasa lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ahora el papel no me tapa la base. ¿Veis? Queda ahí un trocito al que le falta papel. ¿Se podía quedar así? Pues sí, porque al final el proyecto le llevamos bastante desgastado. Pero a mí no me terminaba de convencer, entonces que he tenido que hacer una pieza nueva. Si a vosotros os coincide, estupendo. Solamente os queda utilizar otra vez la plantilla para hacer el trocito que nos falta de arriba y ya tendríais esa parte decorada. Pero como a mí no me ha terminado de convencer, pues lo que os digo, me toca repetir. Entonces voy a intentar sacar el lado de la curva completo, voy a utilizar como plantilla el papel que habíamos recortado para decorar la parte trasera y luego marcando pues a lo loco, lo he marcado con la uña. He ajustado el corte y he pasado el dedo por encima haciendo presión y un poquito la uña para marcar por donde tengo que recortar ahora. Aquí la verdad, para el poco papel que me quedaba me la he jugado bastante. Y bueno, he tenido suerte y al final ha salido. Aquí voy a aprovechar el corte en L y el otro le quito. Y ahora solo me quedaría recortar el trocito que me queda de arriba. Bueno, pues una vez que tengamos ya todas las piezas recortadas, vamos a rasgar las piezas. Vamos a entintarlas y las vamos a colocar en su sitio. Y después de la que he liado para cuadrar todas las piezas, al final he quitado un trozo. Mirad, ahí he dejado como otro roto. He doblado las esquinas un poquito hacia arriba y así es como me ha quedado. Ahora vamos a hacer la parte del teclado y la tapa de arriba. Y yo voy a utilizar este papel. Es el mismo patrón que estábamos utilizando pero en tonos más claros. Recordar que esta plantilla también la teníamos que tener reservada. Y vamos a cortar también una tira para el frontal que va encima de las teclas. Esto quedaría así y ahora vamos a hacer también otra tira más finita para ponerla por la parte de abajo de las teclas, en ese trocito que se ve. Cogéis la medida y cortáis dos tiras. Una para la parte de abajo y otra que es la que da la altura al teclado. Con todas estas piezas tenemos que hacer lo mismo antes de pegarlas. Hay que rasgarlas y entintarlas. Y a este trozo también le voy a hacer un roto.
Mirad, ahí en una esquina, por ejemplo, lo rompo a mano y luego le paso la pieza para rasgarlo un poquito más. Bueno, pues vamos a entintar las piezas y a montarlo. Y solo nos quedarían las patas. Bueno, yo ya he pegado este papel de delante y aquí lo que voy a hacer va a ser ponerle esta piececita que he sacado del molde que utilizamos para los libros y que también lo he decorado igual, ¿vale? Lo he pintado de la misma manera. Para las patas, mirad, ya tengo 2 forradas y vamos a hacer la última. Con el sobrante que nos quedó de decorar el piano vamos a cortar 3 tiras de 8,5 por 5. Vamos a poner la tira en una de las esquinas y vamos a doblar sobre la pata. Ahora vamos a rasgar todo el contorno del papel. También le vamos a hacer algún roto. Entonces vamos a empezar por rasgar primero todo el contorno. Vamos a ponerlo sobre la pata para ajustar. Y vamos a marcar bien las esquinas. Una vez que las tengamos marcadas, las doblamos y rasgamos también un poquito. Ahora ya en la zona que más os guste, en la parte delantera por ejemplo, para que se vea, vamos a hacerle algún roto. Rasgamos con más fuerza para que nos sea más fácil romperlo. Y mirad, ya le he sacado 2 cachitos. Vale, ahora esto hay que entintarlo. Terminado esto vamos a hacerle el atril. En este caso no he sacado la medida, pero os lo he puesto encima de la tabla de corte, ¿vale? Y entonces podéis ver más o menos lo que mide de largo. Esto va a depender también mucho de si os gusta un poquito más grande o un poquito más pequeño. Yo en principio he cortado este trozo. También vamos a cortar, mirad, un triángulo que uno de los lados va a llevar una inclinación de 45 y en el otro lado le vamos a quitar también un trocito. Mirad, hacéis la prueba y se tiene que quedar un poquito hacia atrás, ¿vale? Las tenemos que pintar en color beige, igual que llevábamos el piano. Y lo que os digo, la pieza, lo que viene a ser el atril, vaya, a mí al final se me hace un poquito grande y la he recortado otro poquito. Y mirar, a mí me ha quedado una cosita así. Bueno, pues una vez que tengáis definida la pieza, le recortáis el papel que más os guste. En mi caso he utilizado el mismo que hemos puesto en la parte superior del piano. Lo vamos también a rasgar, a entintar y a romper también un poquito. Esta pieza, antes de que se me olvide, también la tenéis que pintar de beige antes de ponerle el papel. Y mientras estas piezas se secan voy a aprovechar a darle profundidad al piano. Entonces con un pincel fino lo que voy a hacer va a ser repasar todas las zonas por donde terminan los papeles y empieza el cartonaje. Le voy a dar con el marrón clarito y luego por algunas zonas también le meteré el oscuro. Fijaos que yo la parte interior todavía no le he puesto papel decorado. Vosotros se lo podéis poner ya. Yo es que aquí tenía una idea pensada, pero al final, pues por ciertas cosas me ha sido imposible realizarla. Entonces he terminado por ponerle papel y ya está. Y ahora para el puntal vamos a utilizar un palillo de estos que se utilizan para comer o un palo de brocheta, lo que tengáis más a mano, de 14 centímetros de largo. Y ahora que el atril ya está seco voy a aprovechar a decorarlo. Y acordaros antes de pegarlo que hay que entintarlo por la parte trasera para que quede todo un poquito más integrado.
Para terminar le vamos a dar también unos toquecitos dorados a todo el piano. Incluyendo también el puntal. Y ya tenemos listas todas las piezas para montarlas. El puntal yo lo voy a pegar con silicona caliente. Y ahora os voy a enseñar cómo queda montado. Aquí he tenido un problema y es que se me ha ido la pinza y en vez de grabar en horizontal he grabado en vertical, así que espero que lo podáis ver bien. El montaje es orientativo, también es lo que os digo, podéis hacerlo como más os guste. Incluso podéis dejar solamente 2 libros en vez de 3. Yo lo he puesto así, de esta manera. Y os explico. Tenéis que probar antes de pegar que los cajones os abren, porque aunque hemos intentado que no lleve relieve, es fácil que al abrir uno de los cajones nos empuje otro. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Mirad, si eso pasa va a ser por muy poquito. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser recortar un rectángulo de una caja de cereales y lo vamos a pegar entre medias de los libros. De esta manera nos va a dar la altura justa para evitar que nos roce. En mi caso, por ejemplo, lo he tenido que poner entre el primero y el segundo. Entre el segundo y el tercero no ha sido necesario porque abrían perfectamente. Bueno, pues una vez que tengamos esto montado, vamos a hacer las flores. Yo he utilizado papel de acuarela, pero podéis utilizar también trocitos de lo que nos va quedando de papel decorado. O podéis utilizar una cartulina que sea mínimo de 180 gramos, para que no se nos rompa luego. Luego yo tengo estos troqueles, podéis utilizar los que tengáis por casa y como consejo os recomiendo que utilicéis troqueles con flores de distintos tamaños, así la composición os va a quedar mucho más bonita. Yo no tenía, ¿vale? Entonces con esto me he apañado. Vamos a utilizar también aquacolos y nogalina en polvo. La nogalina en polvo la he conseguido en una ferretería y la verdad que la he comprado para probar a ver qué tal salía. Si no, también podéis utilizar cualquier tipo de tinte marrón oscuro. Mirar, las hojas yo las he troquelado con papel decorado, con los recortes que van quedando. Y también he troquelado alguna flor, que luego pondré la composición. Y vamos a empezar por hacer las hojas. Una vez que las tenemos recortadas, vamos a coger un vasito de agua, las vamos a meter dentro y vamos a esperar un poquito a que se humedezcan. Tampoco las dejéis mucho tiempo, ¿vale? Ahora las vamos a hacer una bola, las vamos a arrugar completamente. Y una vez que las hemos arrugado, las vamos a desdoblar otra vez, pero despacito, ¿vale? Para que no se nos rompa. Y le damos forma. La dejamos secar. En mi caso las he dejado secar en un papel absorbente para que suelten el exceso de humedad. Y así vamos a hacerlo con todas. Las arrugamos bien arrugaditas, estiramos con cuidado y le damos formita. Y ahora vamos con las flores. Yo voy a empezar con el tono rosa. Entonces, en el mismo vaso de agua vamos a echar unas gotas de tinte. Removemos y vamos a hacer lo mismo que con las hojas. Lo vamos a meter dentro. Y ahora mirad lo que hago. Le ponemos una gotita de tinte en el centro. ¿Vale? Ahora dejamos secar y así nos cogerá 2 tonalidades diferentes. Le pongo la gotita de tinte por los 2 lados, porque luego a la hora de montar no sé qué lado es el que va a caer. Aunque sí que es verdad que a la hora de poner la servilleta gran parte del tinte se va a absorber, pero bueno, algo nos queda. Venga, terminamos con las rosas y vamos a hacer la de la nogalina. Mezclamos un poquito en otro bote con agua. Si no tenéis, ya sabéis, con un tinte marrón también nos sirve. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir mojando las flores y las vamos a poner sobre el papel absorbente para que suelten el exceso de humedad. No lo vamos a dejar secar completamente, ¿vale? Solamente que suelten el exceso de humedad. Terminamos de mojar estas y vamos a hacer las rosas antes de que se nos sequen.
Lo mismo que hicimos con las hojas. Vamos a hacer una bola, la vamos a arrugar bien arrugaditas y luego con mucho cuidado, porque claro, aquí los pétalos si no se nos van a partir, vamos a ir abriéndola. De esta manera conseguimos que nos quede un aspecto un poquito más natural, un poco más de flor seca. Según la vamos abriendo, vamos a aprovechar también para darle forma a los pétalos. Entonces, vamos a ir doblándolos cada uno hacia atrás y hacia un lado. Y según vamos terminando, vamos a montar una parte sobre otra. De esta manera se nos van a quedar bien asentadas y nos va a costar luego menos trabajo pegarlos. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con todos los pétalos. Esto nos va a llevar un buen rato, porque son muchas flores las que hay que montar y la verdad que es un poquito tedioso. Entonces, os enseño cómo he hecho la rosa y el resto, pues ya sabéis, es exactamente lo mismo. Si al darle forma se os rompe algún pétalo, no os preocupéis, porque lleva muchísimos y cuando lo montemos tampoco se va a notar. Bueno, pues vamos con la última. Y una vez que la tengamos montada, vamos a dejarla secar completamente. Bueno, mirad, yo ya tengo las dos hechas, la rosa y la marrón. Y ahora vamos a pegarlas. Para no moverlas demasiado vamos a ir separando pieza por pieza. Le vamos a echar una gotita de pegamento y la volvemos a poner en la misma posición. A ver, la misma va a ser imposible, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ir también haciendo un poquito de presión con una pinza, con un lápiz o con lo que tengáis más a mano para que se quede bien pegadito. Y así vamos a pegarlas todas. Lo que sí que os recomiendo es que hagáis bastantes flores, porque de esta manera cuando hagamos la composición tendremos de más para poder elegir cuál ponemos y cuál no. También os digo, si tenéis troqueles de este estilo, que son a lo mejor de 5 o 6 pétalos, hacer flores de distintos tamaños. Me refiero, si vuestros troqueles son de 6 partes como el mío, pues pegáis solo 3 partes o 4. Así nos quedarán algunas que parecerán flores a medio abrir, o si las cerráis un poquito más parecerán capullos. Y de esta manera vamos a sacar flores de distintos tamaños. Bueno, y como veis yo he vuelto a grabar mal, así que a ver si conseguís ver cómo me ha quedado. Mirad, esta es mi composición final. El pasquín de Lady Whistledown lo he sacado de Pinterest, ¿vale? Lo imprimís, entintáis y ya está. Y en la parte de abajo he hecho un lacre con la abeja que sale en la serie. Lo he hecho con cera marrón y le he pasado el dedo con la cerántica dorada. Y hasta aquí el proyecto de cartonaje. Ahora vamos a hacer el Midori. Y aquí vamos a reciclar un poco. Vamos a utilizar bolsas de papel y depende del grosor que tengan vamos a recortar 3 o 4 trozos de más o menos 38 por 18, ¿vale? Y tenemos que encolar todos los trozos juntos. A ver, se trata de que nos quede flexible pero resistente. Por eso os digo que va a depender mucho del grosor que tengan las bolsas. Si las bolsas son gorditas, no hace falta que hagamos 4 porque si no nos va a quedar muy duro. Entonces os aconsejo que peguéis 3 primero, dejéis secar bien y una vez seco comprobáis la resistencia que tiene. En mi caso estas bolsas eran bastante finas, entonces he pegado 4. Y lo primero que vamos a hacer antes de pegarlas va a ser arrugarlas para que tenga un aspecto de cuero. Podéis hacer esto con todas las piezas o la central dejarla sin arrugar. A ver, yo os recomiendo que lo hagáis con todas las piezas porque así tenemos una opción más para decidir cuál es la que más nos gusta de portada. Y lo mismo que hicimos con los frontales de los libros. Agua con glicerina a partes iguales, rociamos bien, arrugamos y estiramos. Y en este caso voy a arrugarlo 2 veces, porque así se me van a quedar más marcadas las arrugas. Estiramos bien y dejamos secar. Ahora vamos a montar las piezas unas con otras. A ver, en este caso me quedaría la última.
La medida os dije que era aproximada porque si la cortáis un poquito más grande tampoco pasa nada. Más pequeña no, ¿vale? Pero más grande no pasa nada. Porque cuando montamos las piezas es fácil que de algunos lados se nos quede torcido, entonces luego vamos a igualar y lo que necesitamos es que nos sobre para poder igualar. Bueno, pues vamos a ir pegando por partes, ¿vale? Para evitar que se nos vaya secando la cola. Porque esto tiene que quedar muy bien pegado, sobre todo por los 4 lados. Porque ahora cuando esto esté seco vamos a cortar para sacar la medida y tiene que estar bien pegado para que no se nos abra. Bueno, pues cuando tengamos todas las piezas pegadas nos tiene que quedar una cosa así, que podamos doblar, que tenga un ligero aspecto así como de cuero y ahora sí vamos a cortar la medida final que son 37 por 17. Vamos a reservarlo y vamos con los librillos. Yo voy a hacer 3. 2 de ellos ya los tengo terminados, os voy a enseñar cómo han quedado por si los queréis hacer igual o parecido y el último lo voy a hacer a cámara para que veáis cómo los hago. Para empezar vamos a cortar todas las hojas a 16,5 por 23 y las vamos a doblar a la mitad. Algunas las podemos cortar un poquito más pequeñas y así jugamos con diferentes alturas. Mirad, este es el primero y los vamos a empezar con un papel decorado, como una preportada. Y le he puesto un poquito de decoración. Mirad, ahí he cortado una de las tarjetas que vienen en la colección, pero en vez de separarlas, he cortado 2 juntas para poder doblarlas al medio. Esto es papel acuarela que yo lo he entintado un poquito con té. También lo podéis hacer con café. La siguiente hoja es papel craft, pero un papel craft muy finito, ¿vale? Este tiene un gramaje de 100. Y luego para decorar por dentro he utilizado también estos rubón que siguen un poquito la estética de las flores. Son de estampería también. Para la siguiente hoja he utilizado papel vegetal, que he embosado y le he pegado una cinta de encaje. Luego podéis también imprimir imágenes como he hecho yo, que he sacado de Pinterest para meterlas dentro de los libritos. Y acordaros de que hay que poner hojas para escribir, porque para eso es un Midori. Esto es papel de arroz. Y por cierto, si los folios los compráis de papel reciclado, os van a dar ya un tono un poquito más marroncito, no tan blanco. Y para decorar un poquito podemos poner una blonda, entintar ligeramente con la esponjilla para que al retirar se nos quede marcada. Aquí he recortado en otro tamaño diferente un papel decorado y un folio que he troquelado por los lados. Y aquí le he puesto un bolsillito con una de las tarjetas que trae la colección, por delante y por detrás. Esto sería más papel para escribir, más folio y aquí estamos en el centro, ¿vale? Para los centrales yo he aprovechado las hojas de la colección del principio y del final y lo que he hecho ha sido pegar una con otra pero solo por arriba y por abajo para que la parte que no solemos utilizar, que es la de la publicidad, quede dentro y sacar 2 bolsillitos, ¿vale? Uno a cada lado. Bueno, pues del medio hacia la derecha sería lo mismo porque es las mismas páginas dobladas al medio y vamos con el segundo cuadernillo. Mismos papeles para los 3 cuadernillos, alternándolos en distintas posiciones. Aquí, por ejemplo, también he alternado una hoja de un libro del que ya os hablé en el tutorial de Alicia y aquí he puesto 2 tarjetas de la colección sin recortar por la parte de arriba para poder doblarlas. Vamos a ir también intercalando papeles y papel decorado incluso en distintos tamaños con imágenes que hayamos imprimido y podemos también hacer bolsillos, decorar con encajes, lo que se os venga a la cabeza. Aquí, por ejemplo, que es el centro, le he hecho una ranurita en un lado para meter una tarjeta. Y esta página central lo mismo, son 2 papeles decorados pegados por arriba y por abajo para poderle sacar un bolsillo a cada lado. Bueno, pues continuamos con el lado que va desde el centro hacia la derecha, que sería exactamente lo mismo, con distinta decoración. Aquí le he puesto otro bolsillito por adelante y otro bolsillito por atrás. Bueno, pues como os digo, esto es como me está quedando a mí, pero esto lo suyo es que lo personalicéis a vuestro gusto. Venga, dicho esto, vamos con el último y aquí os enseño el montaje. Mirad, os vuelvo a poner en pantalla la medida a la que tenéis que recortar todos los papeles. A partir de ahí doblamos al medio y si queréis podemos redondear las esquinas interiores, pero solo las interiores, las de fuera lo haremos al final. En este caso la primera hoja que voy a meter dentro es un papel de arroz y las siguientes son 2 tarjetas que no he recortado al medio para que me quede una a cada lado. Papel de acuarela teñido con té, una hoja de un libro roto, aquí tenemos papel decorado que he troquelado sus 4 lados. Esto me pareció súper bonito ponerlo
Me gustaba mucho cómo quedaba en el cuadernillo, pero al final lo tuve que quitar porque me quedaba demasiado gordo. Papel vegetal embosado, que como mi carpeta de embossing es pequeña, pues se me ha quedado la raya central, pero bueno, esa la taparemos luego con una cinta de encaje. Imágenes impresas, que yo las imprimo en el mismo papel que pongo luego para poder escribir, en el que os digo que es tipo folio, reciclado, para que tenga ese tono un poquito más oscuro, una blonda que no he doblado al medio para que luego a la hora de ponerlo me queden diferentes los dos lados, y así vamos a ir alternando los distintos tipos de papel que he estado metiendo en los cuadernillos con las imágenes y que también he imprimido en el mismo papel reciclado para que me quede en el mismo tono. Y recordar que hay que dejar papel en blanco porque esto al final es un cuadernillo para escribir. Y como os decía, para el centro, mirad, dos papeles que vamos a aprovechar las partes que no nos quedan tan bonitas para pegar uno sobre el otro. Y me vuelvo a repetir, solo he pegado por arriba y por abajo para que los laterales me queden libres para hacer bolsillo. Bueno, pues ya que tenemos el tema papeles organizados, vamos a coser. Entonces, vamos a sacarnos una plantilla en un papel que hemos recortado al mismo tamaño que nuestros cuadernillos. En este caso son 16,5 por 23. Y le vamos a hacer una marca de arriba hacia abajo a 1,5 y de abajo hacia arriba a 1,5. Lo que nos queda del centro lo vamos a dividir entre 4, que sería más o menos 3,4, ¿vale? Y vamos a marcar a 3,4, a 3,4 y a 3,4. Ahora vamos a poner la plantilla sobre el cuadernillo. Recordar que las hojas interiores tienen que estar colocadas, sobre todo las que hemos recortado a distintos tamaños. Revisar que están puestas donde queréis que queden luego una vez que estén cosidas. Ah, y otra cosilla, fijaros que a la plantilla no le he troquelado las esquinas para poder marcar el 1,5 cm. Esta plantilla yo al finalizar la rompo, pero porque este es mi último cuadernillo. Como seguramente no va a ser vuestro caso, no la rompáis, ¿vale? Fijáis con las pinzas, marcáis los agujeros y antes de coser la quitáis, ¿vale? Levantáis un poquito la pinza para quitarla con cuidado. De esta manera, como vamos a utilizar la misma plantilla, nos van a salir todos los cuadernillos iguales. Una vez que la tenemos bien sujeta, vamos con un punzón a hacer los agujeros. Si la ponéis en esta posición doblado hacia adentro, es más fácil que el agujero nos salga por todas las páginas en la línea central. De todas formas, ir despacito, lo vais comprobando y recolocando si fuera necesario el cuadernillo. Bueno, y ahora que ya tenemos todos los agujeros hechos, vamos a coser. A ver, para esto hay hilo especial, hay un hilo encerado que se utiliza para coser estas cosas, pero yo no tengo en casa y sinceramente tengo mucho hilo de bordar, que es el que voy a utilizar. He cogido un color beige, ¿vale? Y vamos a cortar una hebra larga, que mida como 2,5 veces el largo del cuadernillo. Yo lo he hecho a ojo. Enhebramos la aguja y vamos a pasar por el primer agujero. Da igual si empezáis por arriba o por abajo, porque el nudo va a quedar por la parte trasera y no se va a ver. Yo he empezado por arriba. Vamos a pasar el hilo y vamos a dejar un trocito por detrás que luego tendremos que anudar. Ir comprobando que va entrando la aguja por todas las páginas. Pasamos por el siguiente agujero y según vayamos cosiendo vamos a ir tensando un poquito el hilo. Eso sí, ya os digo, tener cuidado de que entran por todas las páginas y sobre todo que entra por la línea central, ¿vale? Porque hay veces que al pasar la aguja se nos desplaza ligeramente la página y se nos queda luego el hilo a un lado. No es que sea una catástrofe, pero sí que es verdad que luego cuando pasemos las páginas el agujero se va a rajar un poco. Y una vez que lleguemos al último, vamos a ir desde abajo hacia arriba. Pero antes de subir, vamos a tensar el hilo. Sujetarle de arriba, ¿vale? Vaya a ser que ahora al tirar descosamos todo lo que hemos hecho. Y como ya os dije antes, este es el momento en el que yo arranco la plantilla. Como este es mi último cuadernillo, yo ya no la voy a necesitar más, así que lo mismo me da romperla. Pero lo que os digo, vosotros antes de empezar a coser, como los agujeros ya los tenemos marcados, guardarla para los siguientes cuadernillos. Venga, pues ahora sí, vamos hacia arriba. Y lo primero que vamos a hacer va a ser pasar la aguja por el hilo que tenemos arriba. Y ahora volvemos a entrar por ese mismo agujero.
Sacamos la aguja por la parte de atrás y vamos a hacer exactamente lo mismo. Primero vamos a tensar bien el hilo, luego lo pasamos por detrás del que ya teníamos, del hilo de arriba, y volvemos a pasar por el siguiente agujero. Volvemos hacia adelante y lo mismo. Y así hasta terminar con los 2 agujeros que nos quedan y llegar al final. Aquí nos tiene que costar ya menos pasar la aguja, puesto que las hojas ya están cosidas. Seguimos tensando para que luego no se nos quede esto muy bailongo. Y una vez que lleguemos al penúltimo agujero, vamos a soltar la aguja y a unir los 2 extremos del hilo con un par de nudos o 3, los que veáis que sean necesarios para que no se descosa. Cortamos, si fuera necesario, el hilo sobrante y ahora que esto está cosido vamos a igualar las hojas del cuadernillo. Vamos a necesitar una regla y un cúter. Y vamos a apoyar la regla sobre el filo del papel decorado, ¿vale? El que nos hace de portada. Y ahora con un cúter bien afilado vamos a ir cortando el exceso de papel. Sujetad bien la regla, que no se os mueva, porque si no aquí sí que podemos liar la parda. Bueno, pues ya tenemos el cuadernillo igualado y como estamos cortando a ras de la portada, pues nos van a quedar los 3 cuadernillos iguales. Ahora ya sería el momento de redondear las esquinas con la troqueladora. Y para seguir la misma estética envejecida que llevamos en todo el proyecto de cartonaje, lo que voy a hacer va a ser rasgar las hojas. En este caso no voy a utilizar este aparatejo porque tendría que ir página por página y son bastantes. Entonces voy a utilizar la tijera. Con ella voy a poder hacer todas las páginas de una sola vez. Entonces rasgamos y una vez que tengamos todo esto bien rasgadito, vamos a entintarlo. Venga, pues ahora vamos a terminar de hacer las tapas para montar el Midori. Y vamos a empezar por hacer los agujeros donde vamos a poner las gomas. Si queréis, en vez de gomas, también podéis coserlo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser marcar una línea central a 13,5. La podéis marcar con lápiz o con la plegadera. Y vamos a hacer un agujero a 1,5 cm de arriba a abajo y de abajo a arriba. A partir de ese agujero de 1,5 cm vamos a hacer otro a 1 cm. Uno arriba y lo mismo abajo. Desde el 1,5 cm hacia arriba marcamos otro agujero a 1 cm. Ahora, antes de continuar, vamos a darle un poquito de forma a las tapas y ya de paso comprobamos que esto está bien. Entonces vamos a colocar nuestros librillos, más o menos buscando el centro, que serían los agujeros que tenemos hechos, y doblamos las tapas hacia adentro. Primero doblamos el lado izquierdo y luego el lado derecho, que va a ser el que nos va a hacer de solapa. Pasamos la mano para que esto se quede un poquito marcado y comprobamos que los cuadernillos no se nos salen ni por arriba ni por abajo y continuamos con el siguiente paso, que va a ser entintarlo todo. Vamos a darle ese aspecto cuero que le hemos dado al proyecto de encuadernación. Recordar 2 tonos de marrón, uno más clarito como base y uno un poquito más oscuro para marcar algunas zonas. Y vamos a pasar a la almohadilla con movimientos circulares. Ahora que ya lo tengo entintado tanto por delante como por detrás, voy a redondear las esquinas. Y para terminar de decorar, voy a hacer una plantilla para darle forma a la solapa. Vamos a cortar una tira de cartón o de papel de 7 centímetros, que es el ancho que tiene nuestra solapa, lo vamos a doblar al medio y le vamos a dar la forma que queramos. Lo apoyamos sobre el filo de lo que será nuestra solapa, marcamos y recortamos. Vamos a entintar también el corte y mirar, con la misma plantilla con la que hemos hecho la solapa, vamos a sacar una pieza con un trocito que me sobró de las bolsas que utilizamos al principio para hacer las tapas. Lo he embosado para darle también un poquito de relieve y algo de dibujo. Y aquí ya podéis entintarlo y luego pegarlo o pegarlo y entintarlo, como mejor os venga. En mi caso lo he entintado antes de pegarlo y también le he dado pátina dorada y un poquito de pátina color bronce. Así es como me ha quedado y ya solo me quedaría pegarlo. Bueno, pues vamos a ponerle ahora las gomas a las tapas.
Vamos a empezar por coger 4 ojales para poner en los agujeros. Yo los he puesto en color marrón porque no tenía en ese momento en color cobre. Y vamos a necesitar también un cordón de goma que vamos a cortar al doble de la medida que necesitamos de agujero a agujero y vamos a pasar de esta forma. Esta goma que estoy utilizando es de 2 milímetros, pero si la encontráis o la tenéis un poquito más gorda, ni tan mal. Y como ya os he dicho, si no es 100% necesario, yo soy de aprovechar lo que ya tengo comprado. En este caso, como la goma es algo delgada, cede más. ¿Cuál es la solución? Tensarla un poquito más y ya está. Ya podéis anudar la goma, ¿vale? Yo la he dejado para luego, pero la podéis dejar anudada. Y vamos a ponerle las gomas también a los cuadernillos. Y como hicimos con las tapas, vamos a cortar un cordón el doble de largo. En este caso lo podéis dejar un poquito más pequeño. Buscamos el centro del cuadernillo, pasamos el cordón y anudamos a la espalda. Y lo mismo haremos con los otros cuadernillos. Yo ya les he puesto la goma a los otros dos, así que ahora lo que vamos a hacer va a ser localizar el que va a ir primero y el que va a ir el último. Buscamos el centro del último cuadernillo y lo vamos a pasar por la goma, por la parte de fuera del primer cuadernillo. Así vamos a unir 2 cuadernillos. Ahora vamos a unir estos 2 cuadernillos a las tapas. Y aquí voy a hacer el nudo que yo tenía sin terminar. Cogemos la goma que no tiene el nudo y lo pasamos para dejar un cuadernillo a cada lado de la goma. Y ya solo nos queda unir el cuadernillo que va al centro. Vamos a localizar la misma goma que habíamos utilizado para pasar estos 2 cuadernillos y la vamos a pasar por el centro de este último cuadernillo. Ya tenemos el Midori completado, solo nos queda ponerle el cierre. Para hacerle el cierre podéis poner telas, encajes, cuerdas, goma, lo que tengáis por casa o lo que queráis comprar para ponerle. En mi caso yo le voy a poner un cordón que tengo que es como de piel, que creo que era de una especie de cinturón. Le voy a hacer un ojal a la solapa por el que voy a pasar el cordón. Pero antes de ponerlo y para que no se me manche le voy a dar un poquito de pátina al álbum igual que hemos hecho con el resto del proyecto. Ahora ya sí le voy a poner el cordón y lo voy a anudar con un trocito de hilo del que he utilizado para coser los librillos. Librillos, cuadernillos, como queráis llamarlos porque me estoy dando cuenta de que cada vez lo llamo de una manera. Bueno, pues para anudar lo que he hecho ha sido doblar el hilo al medio. Damos la vuelta al cordón y pasamos las 2 hebras por el centro del hilo. Tiramos fuerte y empezamos a dar vueltas alrededor del cordón, apretando. Anudamos, cortamos el sobrante y ya lo tenemos sujeto. Bueno, pues esto lo podéis dejar así o como yo he hecho, que eso sí que no lo he grabado, le he pegado a la portada un trocito de papel de arroz de esta misma colección de papeles. Bueno, pues ya estaría todo. Solo nos queda colocar cada cosa en su sitio. Y este es mi resultado final. El cajón de abajo lo he utilizado para meter mis sellos de lacre junto con la cera. En el cajón del medio he metido las tarjetas que me han sobrado de la colección y en el cajón de arriba he guardado el Midori. Y como veis aquí ya tiene la portada decorada con el papel de arroz. Lo he rasgado a mano y la verdad os digo que lo he pegado simplemente porque como había comprado los papeles de la colección por darle un poquito de uso, pero que sin el papel también queda igual de bonito. Y los encajes yo los he puesto en las tapas de los libritos, ¿vale? En los filos de las tapas les he puesto al principio y al final una tira de encaje. Y luego ya en las páginas interiores, pues a modo de decoración, he utilizado diferentes encajes. Y por último, y aquí me adelanto un poquito para que me dé tiempo a despedirme, dentro del piano he escondido el quemador. Bueno, pues nada, hasta aquí el proyecto. Solo me queda agradeceros a todas las que lleváis tanto tiempo esperando un nuevo tutorial. Agradeceros también vuestro apoyo y espero que el tutorial os haya gustado tanto como me ha gustado a mí. Y sin más, muchas gracias por estar ahí, haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso y hasta luego.